Bueno, bienvenidos a todos y a todas de vuelta a esta escuela de verano de la Red Juvenil Ignaciana. Ya hemos visto un poquito el día de ayer, un poquito nos acercamos sobre la teología, en qué consiste, qué es, quiénes hacen teología. Ahora en la mañana pudimos conocer un poquito más a Jesús desde la narrativa, que nos va a servir un poquito para seguir escudriñando, conocer el Evangelio, conocerlo a Él y sobre todo conocernos a nosotros mismos. Y ahora, en este segundo taller de la mañana, va a tratar un poquito sobre la juventud de hoy. Y para ello nos va a ayudar Lorena López, que está aquí conectada, que va a aparecer en breve. Lorena, ¿estás por ahí? Sí, por aquí estoy, ya de vuelta. Genial. Entonces, bueno, les presento a Lorena López. Ella nos va a hablar un poquito sobre las juventudes de hoy, de las últimas generaciones, y relacionarlo un poquito a Jesús, a nosotros como, que nos va a servir a nosotros como formadores. Un poquito de Lorena. Bueno, Lorena es una mujer católica, enamorada del sur de Chile, aunque nacida y viviendo aún en Santiago. Familia humana formada por pareja y su hija, y además tiene una familia gatuna de varios ejemplares. Ella pastoralmente ha asumido roles en animación, coordinación como asesora y formadora de pastoral juvenil por al menos 19 años. Es licenciada en Letras, Lingüística de la Universidad Católica, magíster en Antropología Sociocultural y diplomada en Investigación, Acción con Juventudes en la Universidad de Chile. Trabajó con la Vicaría de la Esperanza Joven por 3 años, otros 2 años con la Pastoral Social. Es formadora con ambas vicarías por 9 años. Ha participado en la Pastoral Juvenil Diocesana en la Parroquia San José de Garín. Ha participado en las vicarías zonales y pastorales universitarias. Además, forma parte activa del núcleo de juventudes por unos 5 años y actualmente es colaboradora externa del equipo. Un gran currículum. Así que, bueno, muy bienvenida Lorena. El escenario es tuyo. Te escuchamos El escenario, atentamente. chuta, no traje las plumas, pero bueno. Eh, Gracias por la invitación. Eh, es un espacio de conversación, el pastoral, que siempre me motiva, me mueve muchas cosas, me conecta mucho también con la relación personal con Dios. Entonces, creo que se me hace muy grato poder conversar de juventudes desde esta perspectiva. Entonces creo que puede ser un rico espacio para hoy. Bueno, ya me presentaron, entonces no voy a pasar por ahí, veo nombres, pero les quisiera pedir que por un ratito activáramos, nos pusiésemos en contacto por lo menos con micrófono. A diferencia de las otras reuniones que sacamos el micrófono, aquí la idea es abrir el micrófono porque quiero que conversemos sobre algunos temas. Sí, antes de iniciar, o sea, ya para iniciar un poco esta sesión. Entonces, en primer lugar, ¿por qué este ejercicio de abrir el micrófono para escucharnos? Porque quisiera saber más o menos qué generaciones estamos compartiendo en este espacio. Vamos a partir ahí por esta mirada de generaciones. No quiero que se delaten ni que se pongan el cartel de cuántos años tengo, sino que más o menos qué generaciones. Eh, Estamos con personas, hay personas de menos de 20, alguien que tenga menos de 20. Yo, Antonia, sí, ya, ¿cuántos tiene? Solo porque tiene menos de 18, 20 lo voy a preguntar. ¿Cuántos? 18. 18, buena. Alguien que tenga, o sea, el grupo entre los 20 y los 25. ¿Quién tiene entre 20 y 25 más o menos? Oh, Ay, hermano. Ya, hay varios, ahí hay un grupo importante. Ya, De poco para lo que 25 a quisiera. 30. Aquí. Ya, ya. Y más la de única. 30, lo vamos a dejar así abierto. Más de 30. Sí, porque ahí también estoy. Por acá. Acá, Ya. Entonces, ¿por qué hacer este ejercicio inicial? Porque quiero que nos situemos en este ser o en este reconocimiento de cierto grupo generacional.
¿por qué no hablar de juventudes así como en términos de, no sé, de 19, o sea, de 15 a 24, como se hace formalmente? Porque nosotros queremos, o sea, la apuesta que hacemos con el núcleo es cuestionar la división por edades de las generaciones. La perspectiva generacional tiene que ver con un reconocimiento del sujeto dentro de un grupo con el que comparte experiencias, historia y cultura, ¿sí? No necesariamente tiene que ver con la edad solamente o con pertenecer a un grupo de edad, sino que cómo me vivo en una etapa de la vida o en un momento de la vida, pero dentro de la cultura, en la sociedad en la que estoy, en un momento histórico específico. Eso va generando algunas cosas en común que me permiten reconocerme como parte de una generación. Entonces ese es el piso desde el que partimos como con esta idea de las generaciones. Ahora, les voy a compartir pantalla para que sigan, para seguir haciendo como algunas preguntas. A ver, ¿dónde estoy? Ahí vamos compartiendo. Me avisan si se logra visualizar. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Ya. Entonces, vamos a hablar hoy día de juventudes. Lo plural es intencional, lo vamos a ir revisando en el proceso, ¿sí? Y el primer ejercicio es el que hemos hecho, que tiene que ver con identificar un poco cuáles son las generaciones que estamos en este grupo, no las que existen, sino que las que estamos en este grupo. Porque desde ahí queremos preguntarnos, hacernos algunas, cuestionarnos un poco sobre las juventudes. ¿Quién habla hoy día sobre los jóvenes y las jóvenes en el país? ¿Quién habla sobre ellos? Y me gustaría que pudiesen irme respondiendo para que vayamos generando un diálogo a partir de estas preguntas. ¿Quiénes tienen discursos sobre las jóvenes y los jóvenes hoy en día? En los medios de comunicación, la familia, los políticos, ¿quiénes? ¿Quiénes hablan sobre jóvenes hoy en día? Patricio, ¿nos habías dicho algo? Políticos. Ah, los políticos, ya. Sí. ¿Y qué dicen los políticos sobre los jóvenes y las jóvenes? Y esto como que se presentan oportunidades de cambiar, de ser protagonistas, ¿Ya? eso. Ok. ¿Quién más habla sobre los jóvenes y qué dicen sobre ellas y ellos? Periodistas. Ya, ¿qué dicen los periodistas? Me voy a centrar solamente en el NEME, de que hay diferentes tipos de jóvenes y diferentes tipos de realidades. ¿Ya? Y que hay que mirarlos desde el contexto donde están, para poder entenderlo. Ya. Ahora, en este contexto, si hablamos de periodistas, en los medios de comunicación, ¿qué se dice sobre los jóvenes? ¿Cuáles son los discursos que andan por ahí dando vuelta de esta diversidad? A mí se me viene a la mente un discurso de que son el futuro, de que son personas rebeldes, con ideas disruptivas o un espíritu, no sé, más de romper esquemas, pero no pienso que se hable mucho hoy de jóvenes en nuestro país. Creo que están un poco caricaturizados en el modo en que los miremos. Eso más que nada, o sea, creo que se habla de, pero no como personas parte de esta sociedad. Ya. Súper, muchas gracias, Javier. A mí me pasa que también en ese discurso se cuestiona mucho el cómo se vive ser joven hoy en día, como el cuestionamiento de, no sé, los jóvenes de 25 años que siguen viviendo en las casas de sus padres, que por qué no piensan en la familia, y esos cuestionamientos vienen mucho de generaciones mayores, adultos mayores,
y que cuestionan o comparan el cómo ellos vivieron la juventud a cómo se vive hoy en día. Súper. Una comparación como entre diferentes experiencias. Yo observo y he visto, ¿cierto?, que hay una narrativa sobre que los jóvenes conforman un grupo vinculado a la imagen, más que a la palabra. ¿Ya? Es una generación muy ligada al meme, a lo pornográfico, pero más allá de la abstracción. También carente de los sentidos tradicionales que pudieron tener otras generaciones. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, todas las visiones como universalistas de mundo, por ejemplo, esta visión de ya no se está ni en izquierda ni derecha, ¿cierto? Ya no se es solo comunidad o solo individuo. Si creo en Dios, tampoco lo creo a ciencia cierta. Hay mucho relativismo, creo, en la sociedad y la figura de las convicciones son como bastante líquidas, como se suele decir. Ya. Súper, muchas gracias. ¿Qué modelos de identidad se ofrece o se impone hoy en día a las juventudes? ¿Qué se les propone para ser joven? Que tienen que ser rebeldes, ¿Ya? que tienen que ir contra las estructuras establecidas. Ok. ¿Qué más? Porque hay modelos que se ofrecen desde una palestra y hay otros que se imponen desde otros lugares. Entonces, tratemos de hacer el ejercicio de diferenciar esas cosas. Tienen que ser rebeldes. Eso es un modelo que se presenta, que se ofrece, es como la propuesta general, así como global. ¿Qué más? ¿Qué otro modelo anda circulando que se ha ofrecido o que se ha impuesto? Que sean fan de lo inmediato. Como que todo queremos ahora, entonces eres joven, tú estás acostumbrado a eso de lo inmediato. Y hay algunos que nos gusta como pausar las cosas. Claro, ya. Que tienen que ser 100% tecnológicos. Claro. O sea, ¿cómo? Si son jóvenes, ¿cómo no van a saber ocupar Zoom? Si es parte de la juventud. O sea, tienen el chip integrado. Yo creo que también se presenta mucho esta imagen del joven autónomo, de que nosotros somos libres de expresar todas nuestras subjetividades internas, todos nuestros mundos internos, pero sin tomar conciencia de que muchas veces las estructuras mayores, por ejemplo el mercado, ya ha decidido por nosotros antes de que tomamos decisiones. Es una sociedad, ¿cierto?, que habla mucho de la libertad, pero que le gusta ocultar los mecanismos de control subyacentes en la sociedad. Por ejemplo, en el fenómeno de las redes sociales. Nosotros somos libres, ¿cierto? Pero muchas veces no nos damos cuenta de los algoritmos, ¿cierto? Y de los métodos de control que tiene esta sociedad capitalista. Súper. Eso nos abre un poco a esta tensión justamente con los modelos de identidad versus las identidades que se construyen efectivamente y las que se pueden o no construir en el contexto. ¿Por qué hablar justamente de modelos de identidad? Porque nosotros como iglesia
hemos también tenido la tendencia a hablar mucho sobre un modelo o perfiles de jóvenes y de juventudes. Nosotros hemos establecido ciertos parámetros, ¿sí? Y muchas veces pasa, por ejemplo, en los diferentes planes y programas que vamos creando para la formación de las juventudes, para las preparaciones de confirmación, o para, no sé, yo me acuerdo que trabajé en algún momento con los textos de los prejuveniles de caminantes que se hicieron con la Vicaría de la Esperanza. Conocí también textos que trabajaban para la formación de confirmación no recuerdo en qué congregación, pero también era más específico. Entonces vamos definiendo también como iglesia ciertos modelos de identidad, vamos ofreciendo un modelo de identidad. Nosotros tenemos un modelo, así como que el modelo, que es la persona de Jesucristo. El asunto es cómo lo planteamos a las juventudes, cómo nosotros, ese modelo de persona plena, que es lo que nosotros ofrecemos, se va permeando también por estos otros elementos que mencionaba Julio, que tienen que ver con los mecanismos de la cultura, de la sociedad, con las formas de control y cómo también nosotros socialmente hemos ido estructurando una sociedad vertical que también tiene disputas de poder y que también establece jerarquizaciones, ¿sí? Entonces, eso es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando hablamos de modelos de identidad o de la posibilidad de construir identidades o de esta supuesta libertad que tendrían las juventudes, ¿es tan así? ¿Es efectivo que tenemos esas libertades? ¿Quién tiene efectivamente esas libertades? ¿Es una condición así como que intrínseca de las juventudes? Lo mismo que la rebeldía, esto así como que el ser revolucionario, el ser rupturista, es intrínseco de las juventudes, les corresponde solamente a las juventudes ser rupturistas o ser revolucionarios o ser libres. Desde el Evangelio, pensemos, ¿les corresponde solamente a las juventudes ser libres? ¿Qué entendemos también ahí por libertad? ¿Cómo vamos a construir esta identidad en un contexto? ¿Sí? Porque aquí es súper importante que nosotros entendamos que somos sujetos contextualizados. Jóvenes, no jóvenes, adultos, no adultos, cada una de las generaciones, las diferentes generaciones, más allá de estos grupos etarios, son sujetos, son personas, somos personas que habitamos en un contexto, en un medio social, cultural, en un momento histórico particular. Y eso también define mucho de lo que somos y de las posibilidades que tenemos de construirnos, ¿sí? Hemos visto, esto es una recopilación así como que a grandes rasgos de muchas de las cosas que hemos visto en el último tiempo o en el último año. Yo recuerdo mucho que en la época del 18 de octubre del 2019, cuando se produce esta irrupción de los estudiantes secundarios en los torniquetes del metro y saltar el torniquete, esta idea que se ha vuelto también una metáfora, como saltar la valla, que yo la he escuchado en temas pastorales también en algún momento, toma la imagen de las juventudes, porque son las juventudes las que dan el paso, las que establecen ahí nuevamente, como se hizo en el 2016 desde los estudiantes, o sea, en el 2006, desde los estudiantes secundarios, y en el 2011 nuevamente desde los secundarios con los universitarios. Bueno, las juventudes son las que están llevando temas a la palestra, están sacando cosas, ¿sí? Aquí vemos algunas de esas expresiones que han sido asociadas también a las juventudes. Un mar que se levanta, dejar el miedo, una juventud sin miedo. Entonces se ha ido creando también un imaginario respecto de las juventudes que se ha generalizado, ¿sí? Y si bien eso existe, eso pasa, eso ocurre, tiene ocurrencia en el contexto y en nuestra historia, no son las únicas posibilidades o las únicas expresiones o vivencias de juventud que hay. Y nosotros pastoralmente también lo reconocemos. Pero esto pasa. Entonces, ¿qué nos pasa con eso? ¿Qué pasa con el discurso respecto de esto?
¿Qué pasaba, por ejemplo, con el discurso mediático de la delincuencia en las manifestaciones? ¿Se asociaba a los adultos, por ejemplo? La delincuencia en una manifestación era pensada o sea, la imagen que se creaba era la de un adulto rompiendo un paradero, por ejemplo. ¿Y había adultos rompiendo paraderos? Pensando generacionalmente, personas de más de 30 años. Había. Pero la imagen mediática que se propone es que los que son rebeldes, los que son rupturistas y los que se rebelan en contra de la sociedad son solamente las juventudes. Y que generalmente eso se cataloga un poco más negativamente. ¿Sí? Hay una mirada muy positiva que es muy idealizada y hay una mirada muy negativa que es muy criminalizadora. Entonces este discurso se va a los polos opuestos, a los polos contrarios, y es muy tensionada. Dentro de todo eso, algo como esto: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Estaría aquí buscando paz y justicia, paz para su pueblo. ¿Por qué esta imagen dentro de este contexto? Porque en este contexto, muchas de las personas jóvenes y adultas que participaron en estos movimientos o que tuvieron ahora en este año que vivir, todos los que tuvimos que vivir la situación de crisis sanitaria con la pandemia, no solamente son personas del mundo civil, somos personas con compromisos religiosos, con fe comprometida, que también tomamos posturas frente a las situaciones que están ocurriendo, frente a las cosas que nos toca vivir. Y eso es algo que también es importante que tomemos en cuenta, porque no nos salimos de nuestro contexto. Vivimos en ese contexto, vivimos también la fe en esos contextos. Afecciones nuevas, lo de hoy en día, ¿qué pasa en los medios? Juventudes con ollas comunes en los barrios, en las poblaciones, en las parroquias, juventudes que apoyan en las marchas, juventudes que están haciendo este trabajo todo el año y desde hace muchos años. Jóvenes afectadas y afectados por la crisis sanitaria. ¿Qué nos pasó con la crisis sanitaria? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo la viven los jóvenes y las jóvenes que nosotros acompañamos? ¿Acompañamos este proceso de alguna manera? Lo vamos a revisar más adelante, pero hay un conjunto de vulnerabilidades identificadas también en el contexto de la pandemia y sobre todo de las cuarentenas que han tenido que vivir muchos y muchas jóvenes, y que prácticamente no han aparecido, no han sido visibilizados. Entonces ahí también hay preguntas que es importante que nos hagamos respecto de los jóvenes y las jóvenes de hoy en día. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando específicamente con el contexto? ¿Qué mantiene sin dormir a los y las jóvenes en Chile? ¿Qué pasó con las jóvenes y los jóvenes que tenían que dar esta PTU en este periodo? Y sus tensiones internas. Tengo aspiraciones personales, quiero llegar a la universidad, pero siento, por ejemplo, que este sistema no responde, que no es el adecuado. Pero quiero dar la prueba. Y tengo otros compañeros que están así manifestándose en el Ministerio de Educación, justamente por la misma prueba que yo quiero dar, porque también estoy pensando en mi futuro, en mis aspiraciones personales, pero también hay otras aspiraciones colectivas. Preguntas que vamos a retomar después cuando miremos el acompañamiento también que es importante hacer en este tiempo, en este contexto, situadamente en el presente. ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? Súper. Cualquier cosa, preguntas, me paran nomás y conversamos. Ahora, después de este panorama, y después de también los aportes que han ido haciendo, les quiero pedir que hagamos un ejercicio individual, que nos demos un momento, unos 10 minutos máximo, para llenar un cuadro así. Ustedes tienen lápiz y papel ahí a mano, ¿cierto? O por último mentalmente, que podamos hacer algunos apuntes. ¿Qué vamos a hacer? En este reconocimiento de diferentes grupos etarios, o de moratoria, no sé cómo hablarlo, porque cada uno de esos conceptos como que reduce solamente una mirada, pero en estas divisiones generacionales,
jóvenes, adultos y adultas, niñas y niños, personas mayores, que son como los grupos grandes que identificamos en edades del ciclo vital. ¿Cuáles son los permisos que tienen, por ejemplo, las y los jóvenes versus los adultos, las niñas y niños, las personas mayores? ¿Qué permisos tienen que los demás no tienen? O que sí tienen a lo mejor, pero en menor medida. Aquí, por ejemplo, ya tienen permisos. Los jóvenes tienen el permiso de ser más libres, de poder hacer más cosas, de tener tiempo, no sé. Que vayamos definiendo cuáles son los permisos que tienen. No es necesario que llenen los de niños y personas mayores, pero sí que les demos una vuelta. Quisiera que nos enfocáramos en jóvenes y adultos y adultas. ¿Y cuáles son también las prohibiciones que se tienen? ¿Cuáles son las prohibiciones que están asociadas a los jóvenes? ¿Qué es lo que no pueden hacer las juventudes? O lo que se dice en estos discursos que hemos identificado, que se dice que no pueden hacer los jóvenes y las jóvenes, o los adultos y adultas. Porque también tienen prohibiciones. ¿Qué se supone que los adultos y adultas no pueden hacer? ¿Sí? Así que démonos unos minutitos para revisar eso. Y después retomamos con los comentarios de ustedes para que podamos nutrir también la conversación teórica que viene después.
¿Estamos ya? Más o menos como para conversar. Podemos seguir anotando y seguir, o sea, incluso registrando lo que vamos aportando en el grupo. Permisos. ¿Qué permisos tienen las y los jóvenes supuestamente? ¿Qué cosas tienen permitido que otros grupos no tienen? Yo diría como en primer lugar el tema del tiempo. O sea, ¿Ya? como el tiempo, por ejemplo, de vacaciones universitarias es mucho más larga de la que tiene cualquier trabajador. El tiempo para salir a carretear, el tiempo para dormir. Y también como la posibilidad o el permiso, entre comillas, quizás desde los discursos que mencionabas tú antes o mencionamos todos, como de hacer cosas nuevas y distintas que uno de adulto tiene menos, como entre comillas, posibilidades o como que las piensa más, digamos. El tema de salir de viaje sin tener mucha plata y aventurarse, digamos, a irse a Deo, al sur o a donde sea. Los mismos permisos como en términos de alcohol o drogas, que es mucho más como plausible o más... sí, o que ocurren mucho más a esa edad, después uno los piensa más, digamos. Súper, muchas gracias, Juan Pablo. Yo como en relación a, como parece igual a lo que decía Juan Pablo, yo como que puse igual el tema del tiempo, pero como el tema de tomarse su tiempo para decidir, así como que yo creo que el tema de también ser libres y tomarse el tiempo para muchas veces tomar decisiones, por ejemplo, qué quiero estudiar, qué quiero hacer en mi vida, que yo creo que también tienen ese como permiso de repente de que uno después de más adulto bueno, ya, tiene que tomar una decisión, ¿qué vas a hacer en tu vida? Entonces ahí creo que tienen ese espacio, ese tiempo de decidir también qué quieren hacer con su vida, qué quieren hacer ellos. Ok. Y yo creo que también está como en los jóvenes, más que en los adultos, el permiso para equivocarse, para embarrarla, porque total son jóvenes. Entonces pueden equivocarse. Los niños como que si se equivocan o es más responsabilidad de los papás, o los adultos como que es medio dramático equivocarse siendo adultos. Los adultos no se equivocan. Eso. En teoría. En teoría, claro. O sea, en el imaginario realmente todos Claro. nos equivocamos todo el tiempo, pero Pero es claro, pues en el permitido para los jóvenes. imaginario el permiso para equivocarse está más situado en las juventudes. Sí. Muchas gracias, Carola. Sí, yo Permiso. también. Ah, Perdón. dale. Gracias. Que en realidad tomándome lo que decía un poco Juan Pablo y la Yasna, también en los temas de tiempo, uno como joven tiene más oportunidades de ocupar su tiempo en experiencias personales, como ya sea de formación personal que no tengan que ver con solo concentrarse en una formación profesional o ese tipo de cosas, teniendo más tiempo también para participar de voluntariados y experiencias que nos van nutriendo desde otro sentido, que los adultos por tiempo de estar siempre trabajando, que los hijos, que la casa, que lo que sea, no pueden como tener tanto como los jóvenes. Súper, gracias, Karina. Ahora sí. Permiso para tratar temas de salud mental, como que asimismo se dan permisos de compartir ansiedad, de compartir estrés, cosa que muchas veces y cada vez menos, que bueno, se da en los adultos, que es como hazte cargo, ¿no? Ya, sí. Como compartir los estados emocionales más abiertamente. Sí, pero sobre todo relacionado al tema de salud mental. Muchas gracias, Daniel. ¿Y cuáles serán las prohibiciones que tienen las juventudes? Yo puse dos que son igual medio similares.
que puse conservadurismo y opinar a contracorriente, porque con tema de las redes sociales, si una persona, un joven X, opina una cosa, no sé, tal vez radicalmente contraria a, no sé, a la opinión pública, sufre mucho perjuicio por ello, de parte de sus pares. Cosa que gracias a que los adultos, tal vez mis papás, no tienen tantas redes sociales o, no sé, tanta polarización, no serían atacados por opinar de la misma manera. Ya. ¿Qué otra prohibición podríamos identificar? Yo tengo una pienso sobre todo- consideración allí. Ah, disculpa, dale. No, dale, por favor, adelante. Dale. Tengo una consideración ahí con las prohibiciones. Desde mi perspectiva, creo que hay prohibiciones que son necesarias y otras que son opcionales. Por ejemplo, se prohíbe no completar a lo menos la enseñanza media. Sabemos que eso es una disposición, ¿cierto?, que las normas, ¿cierto?, de la sociedad han permitido para poder construir sociedad, ¿cierto? En la medida de que vamos avanzando, se va buscando aquello. Pero también hay otras provisiones como de orden más cultural y a mi juicio pueden ser más opcionales, ¿cierto? Por ejemplo, este tema de no preocuparse excesivamente por la imagen corporal, por la presencia corporal, que sí todavía, al menos en nuestra sociedad chilena, se sigue, aunque cada vez menos, ¿cierto? Pero se sigue tolerando un poco más esa despreocupación excesiva para los adultos mayores, incluso niños. Ya. Entiendo la distinción y creo que, claro, hay elementos que implican prohibiciones pensadas en el bienestar y que tienen que ver con las regulaciones sociales, ¿sí? Que tienen que ver como con lo que nos permite funcionar como sociedad de alguna manera y procurar las mejores condiciones posibles para el desarrollo de la vida en esa sociedad, que tendría que ver con, por ejemplo, la prohibición de salirse de la enseñanza media o de la educación formal antes de completar la enseñanza media, ¿sí? Que se establece dentro de ese nivel de prohibición. Pero claro, hay otro nivel que tiene que ver con las prohibiciones, como tú decías, que son las culturales, y que esas sí tienen modificaciones, porque la cultura se modifica. La cultura varía de acuerdo a los tiempos, varía de acuerdo a cada país, a cada grupo humano, a cada asentamiento territorial, a las condiciones incluso territoriales. Entonces, eso nos da una gama mucho más amplia de posibilidades, tanto para los permisos como para las prohibiciones, que las vamos a revisar enseguida. Pero claro, es una distinción muy, muy pertinente y muy útil también para la conversación. Muchas gracias, Julio. Juan Pablo, que habías pedido la palabra también. Sí, a mí se me ocurre en primer lugar no algo como explícito, sino que propio de la edad, que tiene que ver con la falta de recursos económicos. Si bien como el tema de los permisos, como joven, las ganas de hacer un montón de cosas, pero la prohibición viene, digamos, de la necesidad de tener, como comillas, plata para poder hacer todas las cosas que uno quisiera hacer con el tiempo que tiene a esa edad. Claro, ahí se establece una prohibición desde lo económico. Exactamente. Súper, muchas gracias, Juan Pablo. Otra prohibición que yo veo es como esto de que no es como que no puedan opinar, pero poco menos que no pueden participar de instancias colectivas de toma de decisiones por, no sé, por no tener la experiencia, no tener una opinión completa y absolutamente formada, perfecta. Creo que en ese sentido parece que exige más que a otro grupo etario, asumiendo que no hay un desarrollo interno trabajado y que, claro, hay realidades que podemos nosotros suponer también que no puedan contribuir a espacios de toma de decisiones que hoy en día no existen. Eso está prohibido para la juventud. Súper. Eso tiene mucho que ver, también lo retomamos ahora enseguida, con esta idea de la inexperiencia. Tiene que ver con que la madurez se asocia solamente con la adultez.
¿sí? Vamos a revisar por qué enseguida, porque existe también hay una matriz de fondo que también estructura ciertas formas de relaciones sociales y de comprender la sociedad o de los lugares que tenemos en esta sociedad. Pero claro, pues tiene que ver con que muchas veces, en lo general, en lo global, la madurez se asocia con la etapa adulta de la vida. Entonces, en la juventud y en la niñez no existe experiencia. Y el discurso es ese, no tiene experiencia. No es que tenga poca o no tenga casi nada o tenga otras distintas, sino que no tiene experiencia porque no la ha acumulado con los años que te han dado y que te han llevado a un estadio supuestamente de superioridad. Sí. Así que muchas gracias, Javier, por el aporte. ¿Alguna otra prohibición para las juventudes o permiso? O quizá para los Yo creo adultos, que En el chat, para pues, también identificar que siguen existiendo también los permisos y las prohibiciones. yo iba a comentar que creo que también hay a los compromisos, como al compromiso que puede optar un... ¿Ya? Se me pierde el audio. ¿Es Carito? ¿Carito Flores la que está hablando? Sí. Sí, es Carito Flores. Carito, se nos fue tu audio. Sí, mientras tanto, Lore, también Belén Beltrán, que no puede hablar, escribió en el chat. Dice que está Ya. prohibido ser considerado un ser humano completo y maduro, con una opinión y a propósito, claro. Tiene permiso a explorar su sexualidad con mayor libertad. ¿Eso es para los adultos o para las juventudes? Para las juventudes, supongo. Ya, Sí. súper. Ya. Vamos a quedarnos más o menos hasta aquí con este ejercicio y yo los invito a que lo sigamos haciendo y a que ojalá podamos hacerlo también con las y los jóvenes que nosotros acompañamos, porque ahí la mirada que ellos tienen respecto de esto puede ser también muy iluminadora respecto de cómo se ven las cosas desde el otro lugar. ¿Sí? Cuando ustedes nos mencionaban esta prohibición, por ejemplo, asociada a la inexperiencia o a la madurez, o esto de que tenemos permiso, las juventudes tienen más permiso porque tienen más tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, y ahí la pregunta, con las culturas tribales o con las juventudes en sectores rurales? Ni siquiera tribales, ¿ya? ¿Para qué nos vamos a ir tan lejos en el espacio y en el tiempo? ¿Qué pasa con las juventudes rurales, por ejemplo? ¿Cuáles son las posibilidades de las juventudes rurales de tener más tiempo para equivocarse, para dormir, para carretear, para las vacaciones? ¿Son iguales que las de las juventudes urbanas? ¿Qué establece la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No, no son iguales. De hecho, esto lo digo por la experiencia de la parroquia, pero hay muchos chiquillos que tienen que trabajar o ni siquiera tuvieron la posibilidad de elegir estudiar. Tenían que entrar a trabajar inmediatamente. Y otros que para poder estudiar tienen que trabajar. Entonces tienen que ser doblemente responsables de poder agarrar sus sueños, por decirlo de alguna manera. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con estas ideas que existen respecto de los permisos asociados a las generaciones o a los grupos etarios? Que tienen que ver también con las condiciones culturales, socioculturales. ¿Por qué? Porque si en las posibilidades incluso de mi familia, ni siquiera de mi sector, si es rural o urbano, si en las posibilidades de mi familia, en la ciudad, en una población, por ejemplo, el estudio no es viable, no voy a tener la posibilidad de elegir si quiero estudiar alguna cosa. A lo mejor voy a tener el tiempo que tengo cuando estoy estudiando en la enseñanza media,
que es la obligatoriedad, lo que establece la norma. Pero si tengo que trabajar en ese contexto también, pasa mucho que muchos jóvenes tienen que soltar la enseñanza media porque están haciendo trabajos por la familia o por la exigencia familiar, o porque no teniendo familia tienen que establecer algún modo de sustento, o porque el contexto también los saca porque les ofrece dinero fácil. Esto se conecta con las imágenes de las que hablábamos al principio, cuando decíamos cuáles son las identidades o los modelos de identidad que se nos ofrecen. Existen modelos de identidad, por ejemplo, que tienen que ver con la imagen, con las pertenencias, a qué espacio perteneces. La juventud se define en un contexto, o sea, de una manera multifactorial. Se define desde lo que yo soy, pero se define en eso, biológicamente, psicológicamente, socialmente, desde mis relaciones, desde mis vínculos afectivos. Entonces es una definición compleja. Soy joven, pero soy joven desde una complejidad de mi medio y de mi existencia. Entonces, si yo, por ejemplo, defino que tengo aspiraciones propias y que quiero hacer ciertas cosas, eso se va a posibilitar o se va a dificultar también en mi contexto y en mi medio. Entonces, las posibilidades que yo tengo de ser joven no solamente dependen de mí y de mi voluntad, o de mi identidad, no sé, si es que podemos hablar de algo más intrínseco, si es que podemos, porque finalmente estamos totalmente permeados por la cultura también. Entonces, es súper importante que reconozcamos que cuando hablamos de estos permisos o prohibiciones, o de los modelos, o de las juventudes que vamos construyendo socialmente, primero son construcciones. Siempre tenemos que entender que eso es una construcción. Que son discursos creados para comprender o para significar algo, pero que eso no implica que las maneras de significar las cosas que tenga cada sujeto en su experiencia sean las mismas. ¿Sí? Estas categorías y estas conceptualizaciones de ser joven o no ser joven, qué es, qué no es, qué se puede, qué no se puede, son de alguna manera convenciones, y convenciones que muchas veces son impuestas. Por ejemplo, hoy en día hablaba Belén, creo que fue que nos dijo Robinson, que había dicho que las juventudes tenían permiso para explorar su sexualidad con más libertad. ¿Sí? Hoy eso es así. En los tiempos en los que yo fui joven, bueno, no fue hace tanto tampoco, pero por ejemplo, en mis 15, 17 años, no teníamos ni una posibilidad de explorar la sexualidad. Prácticamente ninguna. Y antes de eso era menos todavía. Era el contexto mucho más castigador respecto de la exploración de la sexualidad. Castigador. Porque eso correspondía a cosas que son de adultos. ¿Sí? Claro, porque se entiende que implica la experimentación con la sexualidad, implica también implica descubrimientos, pero también implica ciertas responsabilidades que se supone que no se tienen cuando uno es más joven, ¿sí? Y que puede que se tengan, puede que no, va a depender de la experiencia de cada sujeto. Pero culturalmente, en diferentes épocas, se vive de diferente manera. Entonces es súper importante que cuando nosotros hablamos de las juventudes de hoy en día, vayamos pensando cómo se viven las juventudes de hoy, en este contexto, en este tiempo, pero también cómo esas juventudes vienen de un proceso histórico, ¿sí? Han decantado también las experiencias de ser jóvenes de un proceso histórico previo, de luchas también que han tenido que ver con el posicionamiento de las juventudes frente a ciertas cosas. Se disputan cosas permanentemente, y se disputan cosas porque en esta construcción de identidades juveniles hay un paradigma de fondo que establece ciertos órdenes supuestos en las generaciones, ¿sí? Cuando nosotros decimos en las identidades juveniles, ser joven es algo natural que a todos nos pasa. No nos pasa a todos, no nos ha pasado a todos históricamente. Quien tiene que pasar de ser un niño de 12 años o de 10 años a ser una persona trabajadora, sin mediar los tiempos, sin mediar lo que nosotros entendemos como por los espacios de juventud, no es joven. No alcanzó a ser joven. Pasa de niño a adulto.
Y eso sigue pasando en muchos lugares del mundo, ¿sí? No tiene ese espacio que se entiende incluso como mediación y que no es una mediación tampoco. ¿Qué es esta idea? Los jóvenes están en una etapa entre ser niños y adultos. ¿Y qué significa eso? Que están en un limbo, que lo que pasa en la juventud es un espacio solo de tránsito, no tiene peso por sí mismo, y la experiencia de la juventud acaso no es una de las que más configurativas resulta ser para las posteriores experiencias o para la definición de lo que voy a hacer como adulto también. ¿Por qué le quitamos tanto peso? Y decimos que es solamente una transición entre ser niño y adulto. Si tenemos tantos años en esta cultura y en esta sociedad para vivir la juventud, al punto de que consideramos jóvenes hoy en día en algunos contextos desde los 15 hasta los 29 años, ¿por qué tiene tan poco peso? ¿Por qué le asignamos tan poco significado a una etapa tan extensa? ¿Sí? Es una construcción, y es una construcción que se hace sin considerar que la existencia de los jóvenes y las jóvenes es hoy día, que tiene valor hoy día, que no tiene solamente una proyección de futuro, ¿sí? No se trata solamente, como dice acá, de una moratoria psicosocial, no están solo de paso, son sujetos, son personas en un presente, en un contexto. No fueron solamente niños antes y van a ser adultos ahora, no, son sujetos jóvenes hoy en día, personas completas. Y eso es una de las cosas que decían también, esto de una de las prohibiciones, ser un humano completo, maduro. No son personas incompletas. Un niño o un joven no es una persona incompleta, es una persona completa en una experiencia de vida particular, ¿sí? Y eso es súper importante para nosotros desde lo pastoral. Quienes estamos especialmente acompañando jóvenes pastoralmente, es súper importante que hagamos visible para nosotros y para quienes acompañamos, que les visibilizamos como personas completas, no carentes, no que les falta algo, sino que son completos viviendo la experiencia que les corresponde vivir, así como nosotros somos completos viviendo la experiencia que vivimos hoy en día y que no es todavía la que vamos a tener en 5 o 10 años más. Pero eso no significa que hoy día no seamos seres completos, ¿sí? Cuando dicen la juventud está viviendo una crisis, los jóvenes son todos irresponsables, seguimos en esta imagen de establecer prejuicios y solo catalogar juventudes. Todo esto tiene que ver con una imagen de una identidad de la juventud como meta y también como ausencia de cosas. Tiene que ser yo lo proyecto hacia el futuro, que es lo que decían, son el futuro de, no son solo el futuro, son presentes. Ser joven es estar a la moda, ser joven es ser emprendedor. Esto también surge mucho hoy en día. La imagen del joven emprendedor o del joven que lucha, que hablábamos ahora, del joven rebelde que se asocia, que se organiza, también tiene que ver con una imagen de mercado, con lo que se ofrece, cómo se vende esta imagen. Perdón, me adelanté. Y también existe esta otra imagen de las juventudes como violencia, como desde la criminalización. Violencia en la manifestación estudiantil, violencia en Plaza Italia o Plaza de Dignidad, violencia en las poblaciones, los jóvenes están llenos de ideales, pero ¿cómo los expresan? Entonces, esto de los ideales tiene que ver con la abstracción, un joven así como idealizado también. Si tiene ideales, se idealiza, pero también en contraposición con esta imagen de los jóvenes delincuentes. Jóvenes asesinaron a jóvenes, entraron a robar a jóvenes y los portonazos, jóvenes y la delincuencia, la delincuencia, la delincuencia. Entonces, es una constante criminalización también de la imagen del joven o de la joven. Y acá hay un factor de género también, porque el que es asociado a la delincuencia generalmente es el joven varón, más que la joven, ¿sí? Entonces aquí también hay cosas que están funcionando detrás de estas imágenes de juventudes. Y es aquí donde nosotros, como núcleo, apostamos también por visibilizar una matriz que funciona de fondo, que es más bien un paradigma, que ordena la sociedad y que se ha situado ya como un sistema de dominio, que es el adultocentrismo, y que establece una distancia, una relación asimétrica con las otras generaciones, no solamente con las juventudes, sino que también
con la niñez y con la adultez mayor. El ser adulto, cuidador de un adulto mayor en facultades, hace muchas veces, y lo digo por experiencia porque me ha tocado trabajar mucho con adultos mayores, que se sienten pasados a llevar por sus hijos adultos porque tienen trabajo, porque son los que mantienen, porque el adulto mayor ya está jubilado, por ejemplo. Entonces, genera este adultocentrismo una posición de superioridad del adulto por sobre las otras generaciones, incluso por sobre el adulto mayor. Esta distancia le da poder, sitúa el poder en el poder económico o en la productividad laboral. ¿Sí? Es ahí donde reside este poder que los diferencia y que establece la asimetría y una jerarquización finalmente, que lo que hace es establecer un sistema de dominio. El que domina, el que toma las decisiones, el que puede hacer o deshacer, el que decide sobre los cuerpos, sobre las sexualidades, sobre el futuro, sobre las posibilidades, es el grupo de los adultos que están al mando y que tienen el trabajo y que están en la política y que están en ciertos contextos. Y esos discursos los hemos escuchado, por ejemplo, cuando algunos alcaldes en los tiempos de las tomas de colegio decían que los jóvenes tenían que estar estudiando, que no tenían que estar manifestándose, que no tenían que estar tomándose colegio, que su trabajo era estudiar. ¿Por qué? Porque ellos definen que es una etapa de moratoria en la que ellos solamente se tienen que preparar para ser un adulto responsable, porque en ese momento no tienen que emitir ninguna opinión. ¿Sí? Eso es una muestra de que este sistema de dominio está operando, está permanentemente estableciendo cuáles son las relaciones. ¿Y qué pasa cuando surgen movimientos sociales, por ejemplo, como los del último tiempo, que se pone en evidencia que las juventudes no se viven de esa manera, que no necesariamente las juventudes se quieren vivir en esta subordinación, que tienen una experiencia, que tienen una mirada, que quieren que sea validada también, que sea considerada, que sea aportativa, quieren hacer cosas, quieren trabajar, y nosotros lo vemos constantemente en pastoral. Nosotros vemos jóvenes que quieren hacer un montón de cosas, que quieren hacer voluntariados, que quieren trabajar con las comunidades, que quieren formar niños, niñas, que quieren construir casas. Es una experiencia que nosotros reconocemos de primera mano, ¿sí? Juventudes que se viven con protagonismo en sus propias vidas y también en el mundo social y cultural. No se quedan fuera, no se quieren quedar aparte, ¿sí? Pero este sistema de dominio que trata de organizar la sociedad, lo que hace es establecer una diferencia que permite controlar de alguna manera, que establece dispositivos de control. Y esos dispositivos de control se instalan, por ejemplo, en las escuelas, en las pastorales, cuando las decisiones se toman solamente, por ejemplo, desde los grupos directivos de adultos, y no hay una participación efectiva para las juventudes, que es una de las grandes dificultades que existe con esto, que se genera unos simulacros, lo que nosotros llamamos con el núcleo simulacro de participación, ¿sí? Porque el joven va, participa, está en confirmación, por ejemplo, o quiere participar en una pastoral juvenil no sacramental, pero va a algo que le ofrecen. Y cuando el joven o la joven quiere decir, oye, ¿por qué no modificamos esto? ¿Y por qué no hacemos esto de esta otra manera? ¿O por qué no cambiamos el tipo de música que cantamos en la misa? Y queda la escoba. Y no, es que eso no se puede cambiar, está establecido. Somos las iglesias somos una de las estructuras de la cultura que más se resiste a los cambios. Y eso, quienes más lo resienten son justamente las juventudes. ¿Cómo vamos hasta aquí? Pregunta. Sí. ¿Qué pasa con esta idea de los referentes? De que los jóvenes necesitan referentes y generalmente esos referentes los vemos asociados al mundo adulto. Eso tiene que ver con las miradas también desde la psicología de la juventud, que sí tienen validez, efectivamente, pero tienen que ser mirados dentro de esta complejidad de lo que es ser joven también. El referente tiene que ver con aquel o aquella desde el que yo trato como de
proyectarme de cierta manera cuando estoy también haciendo una desvinculación desde mi origen, desde mi familia de origen, por ejemplo. Que eso tiene que ver justamente con los procesos psicológicos que ocurren dentro de, de los procesos de preadolescencia, adolescencia, que se llaman, que yo estoy separándome un poco de mis padres y estoy tratando de configurar una identidad propia, distinta de la de ellos. Me estoy tratando de configurar como un sujeto diferente. Entonces necesito encontrar otros referentes, no solo uno, otros referentes. Y si esos referentes pueden ser adultos, pero también pueden ser mis pares. Entonces, cuando yo, por ejemplo, me empiezo a construir como joven en relación a un grupo que ya está formado y que tiene ciertos gustos musicales o que tiene ciertas prácticas culturales, ese grupo es un referente y no necesariamente tiene que ser un adulto el referente. Lo importante es que cuando hablamos de estos referentes, sobre todo desde el acompañamiento pastoral, que esos referentes sean capaces de establecer un diálogo con las búsquedas de los jóvenes y de las jóvenes. ¿Sí? Porque siempre vamos a necesitar referentes en este proceso de configuración de identidad. ¿Qué tipo de referentes encontramos? Van a definir también cómo nos vamos a configurar respecto de nosotros mismos y respecto de la relación con los otros. Si encuentro en mi referente abuso, por ejemplo, que es un tema también que hemos tenido que enfrentar en la iglesia, eso va a dañar mi construcción de identidad, va a dañar mi proyección al futuro, va a dañar mi relación con la iglesia y puede que hasta hagamos un tremendo daño, y que ha ocurrido en cuantas veces, que dañe mi relación con Dios. Y eso es justamente lo que no queremos que pase. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de ser referentes, lo que tenemos que hacer sobre todo es cuestionarnos e instalarnos desde las preguntas. ¿Referentes cómo? ¿Para qué? ¿Referentes de coherencia? ¿Referentes de una imagen así como de un perfil idealizado? ¿O de un perfil humano cercano que acompañe en el camino? Como los peregrinos de Maús. Seamos referentes como los que caminan con el otro, como los que están ahí, te acompañan en el camino y que pueden no tener las respuestas y que pueden no saber lo que está pasando, pero que te van a acompañar en el camino. Eso hace que los referentes sean más significativos y que tengan un soporte mayor en la construcción de la identidad del otro, que sean efectivamente mucho más, que le den más piso a esa construcción del otro, de sus búsquedas, a las respuestas que encuentran a sus propias búsquedas. ¿Preguntas, comentarios, críticas? ¿Otras miradas? ¿Seguimos? Que ya nos queda poquito. ¿Sí? ¿Estamos bien? Súper. Entonces, la pregunta juventud o juventudes creo que se responde sola después de todo lo que hemos ido mirando. Es fundamental que nos situemos en este concepto, en las juventudes, en la diversidad, asumiendo que como es una construcción sociocultural y también político-económica, como vimos en las restricciones o en las prohibiciones, incluso en los permisos, que entendamos que las juventudes son diversas, que existe diferencia, que no podemos pretender homogeneizar, que están en movimiento, ¿sí? Y que ese movimiento incluso puede aportar a las construcciones de adultez posteriores, a cómo nos miramos y cómo nos tensionamos nosotros también desde la adultez, los que ya estamos viviéndonos como adultos, en cierta medida, ¿sí? Porque eso también es una construcción, el ser adulto también es una construcción social. El decir ya que tú como adulto tienes que hacer esto, esto y esto otro, también tiene que ver con acuerdos o con imposiciones también de perfiles, de identidades, de lo que se permite y no se permite, pero desde estos sistemas también de dominio, ¿sí? Pastoralmente, ¿cómo nosotros enfrentamos esta relación de Dios con las juventudes? Aquí hay un texto que es muy aportativo, bíblico, que es el primer libro de Samuel, y la relación que Dios establece con David, con el joven David, que en primera instancia reclama su posibilidad de salirse de un contexto que es, imagínense, si nosotros hablamos de un contexto patriarcal hoy en día,
cómo era de impositivo esa sociedad patriarcal en los tiempos del rey David, de cuando él no era rey, cuando era solo un joven. Entonces él exige o demanda su posibilidad de ser. Es decir, bueno, soy el menor, soy el más pequeño, pero cumplo con las condiciones. ¿Sí? Entonces exijo salir también de este sistema de dominio que tiene roles definidos para hablar de un nuevo orden social. Para decir, bueno, podemos establecer un orden distinto, podemos establecer una relación distinta. ¿Sí? Ese mismo joven, David, reconstruye y confía en las utopías, que tiene que ver un poco con esta idealización también de las juventudes, que dice que son los que tienen los sueños, son los que tienen la posibilidad o el permiso de soñar, de crear, de hacer cosas, de imaginar y de tener ideales. Y eso es algo que se le permite a las juventudes, y no a los adultos, que tienen que ser más prácticos supuestamente, que tienen que responder a los compromisos, a las formalidades de lo laboral, y que restringe también las posibilidades creativas muchas veces de los adultos. Entonces David dice, bueno, démosle espacio también démosle espacio a las otras ideas, a lo nuevo, a un nuevo sueño. ¿Y por qué podemos hacerlo? Porque cuando nosotros establecemos, como dice Bourdieu, clasificaciones por edad, lo que hacemos es imponer límites solamente. Cuando nosotros restringimos, por ejemplo, las posibilidades creativas del ser humano a un momento de la vida, que es cuando eres joven, limitas sus posibilidades, reduces el potencial de otros momentos de la vida para la creatividad. ¿Sí? Entonces, si bien nos sirve para ordenar ciertas cosas, no nos sirve para potenciar el desarrollo del ser humano ni de las sociedades. Aquí aparece nuevamente el tema de la experticia o la experiencia de los años. ¿Sí? Es una justificación que no puede ser rey porque no tiene los años suficientes. Pero hoy en día, cuando el acceso a la información está principalmente en poder de las juventudes o las de las generaciones más jóvenes, están así, cuestionamos esa experiencia, reconocemos los otros tipos de experiencia que pueden tener las juventudes, reconocemos las experiencias de quienes se han hecho cargo de sus hermanos, por ejemplo, de que han tenido que criar a sus hermanos porque sus padres no están, independiente de cuál sea su situación, o somos capaces de reconocer que la experiencia de ser joven en una sociedad te permite también generar espacio para las ideas, porque este tiempo del que nosotros hablamos y que nos permite dormir y tener vacaciones y hacer otras cosas y relajarnos, el tiempo de ocio justamente es el tiempo de la creatividad, es el tiempo que nos permite idear cosas. Entonces, si tenemos tiempo en la juventud, ¿por qué le exigimos a quien no tiene tiempo para eso que cree las cosas que las juventudes sí están creando también? Entonces, ahí hay experticias o experiencias que se complementan, que no tienen que ver con una asimetría, que se pueden trabajar en conjunto, que pueden aportar en conjunto a construir otras cosas. Por eso, en este mismo texto, David se convierte en el joven que plantea nuevas posibilidades de vida. ¿Sí? Estas nuevas posibilidades de vida nosotros las hemos visto nuevamente en las activaciones de los movimientos estudiantiles y como los y las jóvenes se han tomado a las calles, pero también las vemos nosotros en las pastorales. Nosotros vemos ese deseo, ese fuego de poder hacer cosas, de poder plantear otras formas y sobre todo plantear otras formas de relación. ¿Sí? Una relación que no sea asimétrica, que sea simétrica, donde nos reconozcamos mutuamente como sujetos válidos que tienen aportes que hacer desde su propio lugar y desde su propia experiencia. ¿Sí? Y eso se puede lograr a través del diálogo intergeneracional. Si nosotros empezamos a generar instancias de encuentro y diálogo intergeneracional, vamos a poder descubrir entre diferentes grupos, como este grupo que tiene generaciones distintas, quizás más cercanas, pero generaciones distintas, que existen experiencias del otro que son súper potentes y que son súper valiosas y que la creatividad del otro puede abrir posibilidades y que la creatividad de uno se junta con las posibilidades
prácticas del otro que ya ha construido o creado cosas similares para poder llevar a la práctica cosas de mayor magnitud, ¿sí? Pero eso se da desde aquí, como una alternativa a este adultocentrismo, el diálogo o la solidaridad entre generaciones, que seamos capaces de colaborar mutuamente y de reconocernos en diferentes momentos, pero en un mismo lugar, no unos por sobre otros. Esta asimetría es lo que hace daño en la construcción de las relaciones humanas también. Y esa asimetría está súper presente en los modelos pastorales. Entonces tenemos que ser súper cuidadosos y es una de las cosas que tenemos que reconstruir, sobre todo para poder crear relaciones sanas que no permitan la ocurrencia de abusos dentro de la iglesia. Si no logramos establecer otra forma de relacionarnos entre las personas, vamos a mantener las asimetrías, vamos a mantener estos sistemas de dominio que van a dar el espacio para que se sigan dando abusos, y no solamente de parte de sacerdotes, sino que de parte de los mismos agentes pastorales que abusan de poder, de su poder, con otras personas cuando tienen a cargo una pastoral. ¿Sí? Entonces también tenemos que tener ojo con eso, porque replantearnos las relaciones desde otro lugar, desde una solidaridad, implica efectivamente que seamos capaces de reestructurarnos en esas dinámicas de relación, para que sean más sanas. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Estamos? Nos quedan como 12 minutos, entiendo. Este material yo se los voy a mandar. Les voy a compartir algunas diapositivas que van más adelante, pero que son como para cerrar nomás, para dar tiempo a unas preguntas, ¿sí? Lo que decíamos, desde el acompañamiento, reconocer lo que ya hemos mencionado, las historias, los contextos, cuáles son las relaciones que tienen las personas, los jóvenes y las jóvenes, cuáles son sus expectativas, sus sueños, sus posibilidades y sus circunstancias. Esto para mirarlo desde el acompañamiento en particular. Y esto también lo van a tener, que es una pauta de investigación que tiene que ver con un libro que se va a lanzar con el núcleo que se llama Saltar el torniquete, y que es un trabajo que explora cómo las jóvenes y los jóvenes en diferentes contextos han vivido la experiencia de la crisis del último tiempo. ¿Qué significado le han dado a los acontecimientos sociales, culturales y a los biográficos también? ¿Cuáles expectativas de otros les llegan a ellos y cuáles son las aspiraciones que tienen personalmente? Todas estas preguntas nos ayudan de alguna manera a mirar cómo acompañar la vida de otros, cómo acompañar la vida de los y las jóvenes para ir haciendo un acompañamiento en estos procesos de crisis. Porque una de las cosas que se ha visto más mermada en este tiempo, en que hemos tenido que aprender también a lidiar nosotros con la crisis personalmente, ha sido el acompañamiento de los otros. Porque se ha vuelto todo virtual y no necesariamente hemos sabido cómo acompañar virtualmente a los otros. Pero estas preguntas nos desafían a ver, ¿qué podemos mirar? Y desde lo que miramos, desde lo que le está pasando al otro, ¿qué estrategias podemos generar para seguir haciendo el acompañamiento de los otros? Para seguir trabajando como coordinadores, como asesores, como formadores y formadoras de jóvenes que han pasado por situaciones complejas, para poder mirar también y responder a cuáles son sus horizontes de transformación, personales, colectivos, y qué pasa también con sus proyecciones de reino. O sea, nosotros cristianos pensamos que estamos construyendo reino, entonces, ¿cuáles son esas posibilidades efectivas de transformación desde el conocimiento de la vida del otro y de esta apuesta también por una solidaridad intergeneracional? Así que eso sería por hoy. Eso va para ustedes los comentarios teóricos del texto. Y aquí les dejo la invitación, antes de las preguntas. La próxima semana tenemos lanzamiento del libro con el núcleo. Les voy a mandar la invitación con fecha y hora a través de Robinson, por si quieren participar, porque va a haber una rica conversación también ahí respecto de esta investigación, respecto de los hallazgos que hubo, que en realidad fue de mucha riqueza, porque fue una conversación directa con chicos y chicas que participaron en la movilización inicial. Entonces creo que puede ser una buena mirada también para que nosotros como católicos, como personas católicas, miremos nuestro contexto y cómo es nuestra participación sociopolítica también, que yo creo que eso ha sido un gran desafío en este último tiempo para los católicos, ¿cachai? Que tenemos una presencia política o que tenemos una mirada política,
pero que en lo pastoral no siempre se acoge como quizás sería importante hacerlo. Más allá de la politización que tiene que ver con partidos, no, sino que la presencia política en lo social, ¿sí? Entonces ahí hay una buena invitación. Me quedo con preguntas, comentarios. Si tienen preguntas que mandar por escrito, después las podemos ahí ir comentando y yo les mando respuestas por escrito también, si es que nos queda algo pendiente. ¿Comentarios? ¿Algo que decir? ¿No? ¿Estamos entonces? Parece que estamos entonces. ¿Qué les ha parecido el espacio también de diálogo, de abrirnos un poquito la conversación? Yo quería agradecer más que nada, me pareció que los conceptos que tenía un poco confusos me quedaron más claros al respecto, y también el tema de dejar de lado el adultocentrismo, pero al mismo tiempo entender que quizás no hay que catalogar mucho las generaciones en cuanto a permisos y exigencias o prohibiciones, sino como entendernos como en continuo aprendizaje, pienso yo. O sea, obviamente hay cosas que tenemos que recoger, aprender y también con eso quizás también aportar en distintos espacios. Yo creo que con esto también la idea de adultez que yo tenía también se pudo como ir reconstruyendo o deconstruyendo mirando la imagen que tenemos de la juventud. Así que eso, valorar todo el espacio. Qué bueno, muchas gracias, Javier. Tengo una pregunta, quizá abierta, y quizás para ti que nos has acompañado y expuesto para todos, ¿cierto? ¿Qué criterios o elementos nos permitirían identificar que una persona es responsable de sí misma? ¿Por qué? Porque si tenemos como premisa, ¿cierto?, de que el joven o cualquier grupo etario, ¿cierto?, está completo, ¿cierto? ¿Cierto? Podríamos sostener que parte de esa completud también tiene que ver con lo básico, ¿cierto?, que es ser responsable de uno mismo. Y claro, uno puede observar que efectivamente hay jóvenes o hay niñitos incluso, como tú bien decías, que se tienen que encargar de su hermano desde temprana edad. Y ya en ese proceso se ven forzados a ser más maduros, quizá a ser responsables de sí mismo y de otros. Y hay adultos que, no sé, pues llegan a los 50 años y siguen irresponsables de sí mismos. ¿Con qué criterios podríamos identificar, ¿cierto?, esa responsabilidad? Me parece que la pregunta queda súper abierta. Yo la voy a responder un poco también desde una mirada más que teórica, personal, que tiene que ver con que quizás lo que es importante es sacar la idea de la carencia en el otro, porque el hacerse responsable de sí mismo tiene que ver también con la potenciación de lo que en el otro existe, no de lo que tiene que adquirir solamente de afuera, sino que, y esto es súper bíblico también, o sea, ha sido algo que ha sido trabajado bíblicamente, espiritualmente, psicológicamente y socialmente. Entonces, el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, Dios lo crea bueno en esencia, se supone. Este ser humano creado bueno tiene que ver con un ser humano creado con todo lo que necesita para ser un ser humano pleno. Cosas que tiene que descubrir en el proceso, que tiene que ir aprendiendo justamente en el proceso. Existen muchísimas cosas que tiene que aprender para para tener una vida plena y llegar a esta imagen del humano en plenitud que sería Jesucristo. Pero en el proceso de aprendizaje completo, sacar la idea de que el otro es carente de,
que el otro le falta algo. En ese sentido, no pensar que está incompleto. Tiene que hacer aprendizajes, todos tenemos que hacer aprendizajes en el proceso. Entonces, esos aprendizajes los tenemos que ir identificando con ciertos rasgos, por ejemplo, de si soy capaz o no de hacerme cargo de mi cuidado personal, si soy capaz o no de hacerme cargo de mi alimentación, si soy capaz o no de hacerme cargo de las responsabilidades que me competen en el momento. Por ejemplo, si tengo que estudiar, ¿soy capaz de hacerme cargo de eso? Si no, tengo que trabajar con eso. Tengo que tratar de potenciar que el otro también, si es que estoy en un proceso de acompañamiento, crezca en esas cosas en las que no ha avanzado, pero no porque sea carente, perdón, no porque sea carente de algo, porque él es un ser humano completo, ella es un ser humano completo, pleno, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es acompañar esos procesos de aprendizaje, de crecimiento y de desarrollo para que pueda vivirse plenamente y para que se pueda vivir lo más plenamente posible también en su momento, no solo proyectándose al futuro, porque ahí pasa mucho que en esta proyección hacia el futuro, para que tú seas un adulto pleno o un adulto feliz, se nos va la plenitud y la felicidad de la juventud o de la niñez, que son cosas que también tenemos que tratar de acompañar, que también tenemos que tratar de trabajar, que nos vivamos en cada momento de este ciclo vital de la manera más plena posible, con lo que nos corresponde a ese momento también, más allá de las prohibiciones o de los permisos, sino que con lo que vamos nosotros descubriendo. Lo veo, por ejemplo, en mis sobrinos chicos o en la hija de mi pareja, que van haciendo descubrimientos que en el contexto en el que están, van tratando de llegar también con lo que ellos tienen, con sus propias capacidades, con sus diferencias, van haciendo descubrimientos respecto de lo que pasa en su entorno, van asumiendo responsabilidades, van haciendo aprendizajes cuando les vamos invitando a hacerlos también, ¿sí? Entonces yo creo que ahí es cosa de sacarnos la idea de que estamos incompletos, pero sí instalar la idea de que podemos acompañar los procesos de aprendizaje y de crecimiento de cada ser humano, para que podamos en esos procesos ir identificando aquellas cosas que tenemos que tratar de pulir nosotros mismos y que el otro puede tratar de pulir por sí mismo, porque tampoco es algo que podamos hacer nosotros por el otro, tiene que hacerlo cada uno. Entonces nosotros podemos incentivar, impulsar esos procesos, tal como lo hace el Espíritu Santo, que nos impulsa ciertas cosas, pero depende de cada uno de nosotros también, ir haciendo esos crecimientos. Entonces, es una pregunta que tiene que ver con, o sea, es una respuesta que tiene que ver con una experiencia, que no responde 100% a tu pregunta, claro, porque no hay unos tips específicos para identificar estas cosas, pero que nos da a lo mejor algunas luces de cómo irlo mirando. Más que de identificar cosas concretas, de cómo mirarlo, para ir encontrando las respuestas en el camino. Muchas gracias. De nada. ¿Algo más? ¿O estamos? Parece que estamos, querido Robinson. Ahora sí, parece que sí estamos, a no ser que ahora este sea el último momento, si es que alguien quiere hacer algún último comentario, la última oportunidad, alguna duda que haya quedado por ahí Estamos en resonando. proceso de pensando. Sí. Eso es bueno, eso es súper bueno, que nos quedemos así como como decíamos nosotros en Pastoral, rumiando un poco la conversación, el diálogo, y que esto también no deje solo respuestas, sino que nos deje muchas preguntas. Si finalmente son las preguntas las que permiten nuestro crecimiento y nuestro aprendizaje. Entonces, si nos deja con preguntas y nos van surgiendo después más preguntas, bacán, el objetivo está cumplido. Buenísimo, entonces, bueno, muchas gracias Lorena, hagamos hartas reacciones para Lorena, un gran aplauso, agradecerte por este espacio, por todo lo compartido, tus reflexiones, creo que nos deja hartas invitaciones, y nada, solamente agradecerte por estar aquí con nosotros, así que muchas gracias Lorena. Gracias por la invitación y totalmente disponible, así que hay otros espacios de conversación que hacer también
en este o en otros contextos. Uy, voy a sacar esto. Bien. Tengo ahí con la pantalla compartida todo el rato. Genial.